a todas las hermanas de los pueblos originarios que nos están viendo por el canal del Tejido de Profesionales Indígenas. Gracias a la red de casas de parto por este encuentro, por este hallazgo de intentar un diálogo de saberes entre la obstetricia y el saber parir, el saber nacer, el saber morir del pueblo mapuche. En particular hoy vamos a trabajar sobre el parto mapuche, pero dentro del tejido de profesionales indígenas hay 19 pueblos originarios, somos parte de una comunidad lingüística donde estamos recuperando nuestras lenguas y nuestros saberes. La identidad de las mujeres indígenas es un proceso en construcción. Como todos saben, Argentina ha apagado muchas de las culturas tradicionales o ancestrales antes del proceso de formación nacional. Por lo tanto, lo nuestro es un proceso de recuperación con nuestras abuelas, con nuestras madres, con nuestras tías, un entretejido que lo queremos hacer de manera armoniosa, pero que a veces no sale de manera armoniosa, a veces sale violento, a veces sale con un resentimiento, a veces sale muy lloroso. Pero bueno, hoy queremos agradecer a la red de casas de parto, tener esta escucha atenta, respetuosa, ante un acontecimiento que para todas las mujeres hay un antes y un después de ser madres. Y bueno, queremos compartir algunas de las experiencias. Como ustedes saben, el pueblo mapuche está presente en 7 provincias, y cada provincia tiene su particularidad, y cada territorio mapuche tiene su particularidad. Ahora vamos a escuchar y vamos a ponerle el corazón a una experiencia de Malvina Caucamán. Ella de origen es de Esquel, y Malvina es mamá de 4 hijes. En este momento está en Fisque Menuco, o sea, está en un momento difícil porque su espacio vital fue parte del incendio de la comarca andina. Por lo tanto, Malvina vuelve a vivir en su cuerpo físico, en su cuerpo emocional y en su cuerpo ancestral, lo que es la desterritorialización. Significa, digamos, que sobre una desterritorialización, digamos, que tuvimos como pueblo mapuche, con el incendio lo volvemos a sentir, lo volvemos a revivir, lo volvemos a doler, ese cuerpo ancestral, ese cuerpo territorial. Me parecía muy importante que esté la voz de ella, porque a partir de una experiencia muy difícil, digamos, de su segundo parto, ella decide hacer un acompañamiento a una amiga, y a partir de eso se convierte en Peñán el Chefe. Peñán el Chefe es el rol tradicional de la partera ancestral del pueblo mapuche. Entonces ahora, como ella no podía estar conectada al Zoom, grabamos un videíto. Yo le quería, ¿ya puedo compartir? Sí. Sí, Vero. Perfecto. Entonces ella es Malvina Caucamán, es mamá de 4 niñas. Y ahora vamos a ver 3 videos seguiditos que no duren más de 3 minutos cada uno. Ncheta Malvina Caucamán Pinguen, ni Lof Nehuen Mahuisa, ni Cusao la Chefe. Les quiero compartir cómo fue mi experiencia como Puñén el Chefe, acompañar a una amiga a tener su parto en casa, y cómo fui llegando a este Kimun, y luego lo pude aplicar, digamos, en mis últimos 2 partos. Todo empezó en el 2010 en la localidad de Esquel, cuando fui a tener a mi hijita. Bueno, sufrí una violencia obstétrica que me bloqueó mucho tiempo. En ese momento me pusieron con una mujer que había tenido un embarazo psicológico. Entonces, mientras ella hacía su duelo, yo intentaba traer a mi bebé lo más natural posible. Yo fui como con una idea de que los médicos en ese momento me iban a acompañar, me iban a poder guiar, y bueno, cuando llegué a Esquel, lo primero que
me hicieron fue como de protocolo ponerme el suero, y bueno, ahí ya mis expectativas de un parto, digamos, intervención, se fue como dilucidando, como que se fue yendo. Y en ese momento también me sentí como muy triste porque, bueno, me sentía una persona enferma. Ya llegar a todo el manoseo, sentí como que estaba, tenía una enfermedad y no estaba en un parto, que era lo que, con la ilusión que yo iba. En el segundo parto me pasó también algo muy feo, que fue que me pusieron una inyección para hacerme la intervención quirúrgica cesárea y bueno, mientras los médicos me violentaban y me decían cosas, digamos, de que tenía que ir ya al quirófano porque pasaba mucho tiempo, que era irresponsable y demás, yo sentía que mi bebé estaba bajando, entonces decidí ponerme abajo de una mesa y seguir pujando ahí hasta que sentí que la cabeza estaba como para nacer, había coronado bien y estaba para nacer. En ese momento salgo debajo de la mesa y me llevan a la sala de parto. Como yo ya tenía la inyección, una vez que tuve a mi bebé, me quedé dormida, digamos, así que fue bastante choqueante para mí y había decidido no tener más hijos. Después tengo una amiga, Lucía, que con ella fuimos a ver una doula, porque ella quería tener su bebé en casa porque le había pasado algo muy parecido de la violencia en los hospitales. Entonces, bueno, ella me acercó, digamos, fuimos a ver una doula juntas, y una vez que estábamos ahí y la doula le dijo más o menos el precio que se estaba manejando el parto en ese momento, para mi amiga era imposible poder acceder. Entonces, bueno, mi amiga confió en la sabiduría de las plantas, que yo me dedico a eso hace mucho tiempo, y ahí empezó el camino de búsqueda, porque bueno, accedí a ayudar a esta amiga a tener su bebé, y ahí fue donde empecé a preguntarle a mi abuela, que tuvo 6 hijos en la casa, sin intervención, a la hermana de mi abuelo, y a una puñina chef muy conocida en la parte de la comarca andina, en la cordillera, que se llama Catalina Ñanculeu, y ella trajo al mundo más de 40 niños de forma natural. Ese camino fue hermoso porque me enseñaron muchos secretos de la medicina, inclusive qué hacer si no salía la placenta, qué hierbas usar, y lo más importante, cómo llamar el espíritu de ese niño. Que bueno, eso me dijeron que tenía que ir al río, hacer un cantún, cantarle y comunicarle al río lo que estaba sucediendo, que iba a nacer esa niña. Así que bueno, ese es mi acercamiento hacia el parto en la casa. Bueno, después de que mi amiga decide confiar este acompañamiento y por lo que pasó, falta, si no, lo discípulos que decían tomar. La verdad que va la pelota, la sabiduría en las plantas, me animo a acompañar su parto, sobre todo conscientemente con los consejos que me dieron las abuelas, que principalmente el más importante era que tenía que haber mucho calor en la casa para que la mamá pueda expandir su cuerpo y poder recibir a este pichichoyún, y también poder acompañarse con la WEN como Fuyotun, Saumar, la casa, y tener también hierbas medicinales que ayuden a armonizar, por ejemplo, lavanda, eucalipto, menta, como para que haya un aroma agradable, que invite a la relajación también, un poco de que está todo bien, y que ayude como a armonizar el momento.
Eso me pareció súper importante, lo hicimos con otras amigas que también acompañaban en ese momento. También estuvo presente la manzanilla para poder hacer alguna especie de cataplasma con agua bien caliente y ayuda a las contracciones. Eso se coloca en el vientre de la mamá y se cambia cuando la tela se empieza a enfriar. Nunca la mamá tiene que pasar frío, es muy importante eso. Después también la bolsa de pastor, que ayuda a sacar la placenta, a expulsarla, pero amorosamente, sin violencia. Y también en cuanto a la placenta, me contaron que si no sale en 30, 40 minutos, también la mamá puede soplar una botella o un cántaro que también puede ser de arcilla. Eso fue muy, muy importante porque esta amiga pudo tener las contracciones en tiempo y forma, fuimos acompañándola, se sintió muy cómoda todo el tiempo. Otro labón que también tiene que estar presente es el hipericum, porque levanta las defensas y que también ayuda en la parte de las hemorroides para que no sean tan fuertes o directamente no existan en el momento que el niño empieza como a coronar, digamos, empieza a preparar para salir. Se usa el ungüento de hipericum y la manzanilla, sobre todo en la parte del periné, el clítoris de la mamá. Se hacen masajes y se va untando, digamos, la zona para acompañar a la apertura sin que haya desgarros y sin que haya también hemorroides, que son después algo que la mamá tiene que lidiar con eso, duele y es importante que sea tratado. Esos fueron como los consejos más importantes. También esto que mencioné en un momento de llamar al espíritu de ese brote que viene en el río. Después cuando yo vi que mi amiga pudo, que fue hermoso y que estuvo en su casa y que nadie hizo algo que ella no quisiera, en ningún momento se usó suero, ni se usó nada, ningún material quirúrgico, me animé a tener mis dos hijitos más pequeños en casa. También acompañada con la saumación, el ulcantún, que es la improvisación en el canto, para decirle a la fuerza a los Nehuen de la cordillera que estaba viniendo un hueche a este espacio. Luego de haber visto y ayudado a mi amiga a tener este parto tan armonioso, lleno de amor y lleno de alegría, resurgieron en mí las ganas de volver a ser madre. Entonces cuando nos encontramos con mi compañero, decidimos gestar conscientemente, siguiendo el Julientún, el ciclo de la luna, y cuando nos vimos, preparados para poder ser padres, nos animamos y tuvimos 2 partos en casa. Los 2 fueron muy amorosos, placenteros, duraron poco tiempo, hubo una dilatación muy rápida, todo el tiempo presente lo que es el fuyotum, que es saumar la casa por dentro y por fuera, saumar a la mamá, saumar a la persona que acompaña, y el ucantún, llamar al espíritu de ese pichichoyún que viene, decirle que estás tranquilo, que puedes llegar, que lo esperas con amor, que lo gestaste con amor. Siempre con palabras muy dulces y que armonizan también el momento del parto. Esa parte fue esencial para mí porque hizo que esté todo el tiempo relajada en el primer parto.
fue muy placentero. Era algo que también estaba lejos de mi idea, digamos, de lo que era un parto después de esto que me había pasado anteriormente. Así que me encantó, sentí todo el tiempo placer, poco dolor. Acompañamos las contracciones todo el tiempo con la WEN, con ungüentos de Paramela, Ñancunan la WEN, Palwen la WEN. También hicimos un ungüento que tiene varias plantas como Hipericum, Paramela, Jarilla y clavo de olor. Y eso era lo que mi compañero todo el tiempo hacía, masajes en la columna y en las caderas, como fricciones para poder ayudar a que los huesos expandan, pero con más armonía, sin tanto dolor. Después, cuando nació nuestro primer hijito, vino mi abuela y nos enseñó cómo cortar el cordón. Ella estuvo re contenta porque lo primero que hizo cuando nos vio que estábamos bien, dijo, esto es un parto natural, como sin intervención. Y le dijo a mi compañero que tenía que medir 3 dedos de donde está, digamos, el abdomen del bebé, atar con un hilo de algodón, siempre todo tiene que estar muy aséptico y ahí se puede cortar con un bisturí que esté esterilizado o bueno, cualquier herramienta cortante pero que esté siempre esterilizada. En el segundo parto mi abuela nos dijo también cómo cicatrizar rápido el cordón umbilical, que ahí se corta un pedacito de lana cruda y se lo pone a tostar. Una vez que eso digamos que como que se achica y se queda bien tostado, se hace como un carbón, ese carbón se pone arriba del ombliguito y es un cicatrizante rapidísimo. Eso ayuda un montón y bueno, gracias a todo eso pudimos recuperarnos re bien con el bebé. Siempre es importante que la mamá esté bien alimentada y también, bueno, llevando en el contexto que estamos hoy, el último parto fue en pandemia. Por un lado estuvo muy bueno porque tuve muchas menos intervenciones, no hice ningún control, así que para mí fue muy positivo eso, pero por otro lado está todo el contexto, por ejemplo, de que no reconoce el Estado ni la sociedad en general de que tenemos otra forma de encarar, digamos, la parte de esto que estamos pasando. Primero y principal, nos cuidamos todo el tiempo con plantas que nos ayudan a tener las defensas altas, como el hipericum, el tomillo de campo, la paramela, un montón de la WEN que nos ayuda a tener las defensas altas. Y por otro lado también como la parte social, ¿no? Los chequeos médicos los hicimos después que nos sentimos cómodos, pasó el tiempo y bueno, esos son lo que quiero compartir, que espero que les sirva a mucha gente y espero que se visibilice todo lo que es la medicina ancestral mapuche, tehuelche y de la zona de la Patagonia. ¿Se puede ver? Sí, se puede ver perfecto. Gracias. Bueno, ahí Vanina Caucamán fue quien estuvo compartiendo parte de su experiencia de vida. Y estamos ahora, no sé quién está con el celular prendido con un partido de fútbol. Vero, estás muteada.
¿Ahí? ¿Están Ah, escuchando? bárbaro. Ahí está. Bueno, gracias. Renacer Plurinacionales es un deseo que tenemos las mujeres que somos parte de pueblos originarios, de poder ligar el acto de nacer, gestar, morir, de acuerdo a los derechos políticos que tenemos como parte de un pueblo. Y plurinacional no significa, digamos, algo que tiene que ver con lo latinoamericano, aunque sí, también, sino la plurinacionalidad hace referencia a los derechos políticos, sociales, económicos, culturales que tenemos los pueblos originarios en un estado que se construyó monocultural y monolingüe. Quien están viendo a la izquierda es Juana Guayaquil. Juana Guayaquil es una Peña-en-el-Chefe. Peña-en-el-Chefe es el rol de partera tradicional o partera ancestral, partera empírica también se puede decir, y es la partera de Evita. Ella ayudó al alumbramiento de Eva Perón acá en Los Toldos, mi territorio de origen, y nos parece importante, digamos, hablar de Juana Guayaquil, porque también parte de la historia oficial es haber negado, digamos, el lugar de nacimiento de Evita, porque en el imaginario, en esa década, digamos, era un espacio lleno, plagado de indios, de mapuches, y entonces sería como una especie de vergüenza nacional. Sin embargo, después de mucho tiempo, nosotros pudimos recuperar esta foto que es de Juana Guayaquil y con ella reivindicar también algo que es parte de nuestro kimun, de nuestro conocimiento ancestral mapuche. Y al lado está la campaña por 1 millón de firmas por los derechos lingüísticos en el censo de población, porque al nacer el Estado argentino le exige a la población que se documente, que se registre, pero en la partida de nacimiento no se le pregunta el origen étnico de los bebés, no se le pregunta si es mapuche, si es wichí, si es musulmán o qué es, ni tampoco se le pregunta a la mamá en el sistema público de salud qué lengua habla. Por lo tanto, digamos, hay una acción que nosotros llamamos el etos institucional violento de Argentina, es que se naturaliza que los equipos de salud hablan castellano y que por lo tanto cualquier persona o mujer tiene que ser asistida en el sistema público de salud en la lengua castellana. Ahora, si esa mujer habla una lengua que no es castellana, que es indígena, tanto sea el mapuzungún o wichí o cualquiera de las más de 16 lenguas que se hablan en este país, tendríamos que preguntarle a ese equipo de salud, digamos, si está preparado y si tendría calidad en la atención del parto, una persona que no habla la lengua de la gestante o de la embarazada, para entender qué le está pasando a esa mujer en el proceso de parto. Por lo tanto, digamos, pensar que el parto respetado es solamente pensado hospitalizado y además que el equipo de salud que atiende, digamos, solamente habla castellano, no sería un parto respetado, sería un parto hospitalizado en la lengua hegemónica del conquistador, que en este caso es el castellano. Quisiera ahí mostrar algo muy sencillo cuando nosotros hablamos que somos mujeres desterritorializadas. Ahí escuchamos hace un rato el testimonio de Malvina Caucamán, que es del Hoyo, y que para atender a su primer hijo, quizás lo contó, el equipo de salud fue a hacer la pesquisa de un embarazo de riesgo y la obligó a hacer un parto seguro en el hospital. Entonces ahí contó que la habían puesto en un lugar donde, en una misma sala, que estaba esperando para ser atendida, donde compartía la misma sala con una mujer que había tenido un parto psicológico. Lo que quiero mostrar en esta placa tiene que ver, digamos, con la cantidad de territorio mapuche que fue saqueado por el Estado argentino y que ahora en pequeños fragmentos todas tratamos de reconstruir un territorio común, la territorialidad y un sentido común para recuperar nuestros derechos políticos, culturales, económicos, sociales. Cuando nosotros hablamos de persona, que es el che,
decimos que el Che o la persona tiene 4 cuerpos: el cuerpo ancestral, que lo ligamos siempre a lo territorial, al cuerpo emocional, al cuerpo mental y al cuerpo físico. La Peñanelchefe colabora en planificar la salud reproductiva de las mujeres. Recién Malvina utilizaba una palabra que es Keyen Tum, o Keyen Kimun Tugun, sería el poder entender qué función tiene la luna en el periodo de la mujer, y a partir de la luna, digamos, también planifica qué sexo va a querer para su próximo hijo. Bueno, todos esos saberes los condensaba la Peñanelchefe. La Peñanelchefe trabaja, como en otras culturas indígenas, con el binomio frío-calor, para poder diagnosticar en qué situación está el bebé y la mamá, y el coxis de la mamá. Recién Malvina decía, es muy importante que el espacio esté cálido, esté calentito, para que ayude a abrir mejor el coxis, para que los músculos estén más flojos. Y también hacía la referencia de varias plantas de uso medicinal. Por lo tanto, digamos, las Peñanelchefes también son la Huentufe, quiere decir, aquellas que pueden identificar aquellas plantas que ayudan, digamos, al proceso de parto y nacimiento, que ayudan a expulsar la placenta, que ayudan, digamos, a todos esos cambios hormonales y por lo tanto del cuerpo emocional que nos pasa durante el proceso de gestación, parto y nacimiento. Estas Peñanelchefe, en el caso, por ejemplo, del sistema público de Neuquén, que en la década del 50 y 60, sobre todo en la década del 60, se construyó como un sistema de salud rural. El primer objetivo que tenía ese sistema de salud fue hospitalizar los partos. Por lo tanto, cualquier Peñanelchefe que asistía, digamos, a una mujer mapuche en su casa, era perseguida, era castigada, y el sistema de público obviamente deslegitimaba el conocimiento de esa Peñanelchefe en la posibilidad de acompañar, digamos, un parto. Por lo tanto, parte de esta desterritorialización que nosotros sentimos tiene que ver con la imposición de un sistema público que, si bien quiso reducir la mortalidad materna, apagó el conocimiento y los roles propios de la medicina mapuche. Una de las cuestiones más importantes que tiene la mamá en su proceso de gestación es la atención del peuma. El peuma para nosotros es el sueño. ¿Por qué? Porque es la manera en que el mundo espiritual se manifiesta a la persona en su cuerpo físico. Quiere decir que le va trayendo varias características que puede tener el bebé durante su vida. Le va diciendo el animal que de fuerza, le va diciendo el elemento de la naturaleza que lo va a acompañar, le va dando características de lo que podría ser su nombre, o sea, de cómo llamar al bebé. También se le puede manifestar al papá. Varios de los nombres de nuestros hijos en esta década o en la década anterior, digamos, fueron recuperados como parte de la lucha mapuche. Por ejemplo, en la provincia de Neuquén existe el Melil Foliquepan, que significa que una persona puede tener 4 nombres, los nombres de los 2 abuelos paternos del abuelo paterno y materno, pero también el linaje que nosotros entendemos que son de los 4 orígenes. Y puede ratificar su nombre como antiguamente era, recién cuando inicia digamos, la fertilidad de la mujer, o el lacutún, el varón. Hay algunas prácticas culturales que todavía están vigentes, muchas se han perdido, pero sobre todo, digamos, la transmisión oral antigua se ha cortado. Por eso estamos como repensándonos cuáles son las formas actuales que tenemos de recuperar ese conocimiento, si lo vamos a hacer por las redes, si lo estamos haciendo ahora por el Zoom, si vamos a hacer las reuniones virtuales para contar qué cosa. Quiere decir que la transmisión oral tradicional se cortó, y esos pequeños fragmentos de conocimientos lo estamos reconstruyendo. Hay algunas categorías que estamos trabajando que tienen que ver con respetar el territorio donde se puede enterrar la placenta, pero también resguardar el territorio cuando la mamá tuvo duelo gestacional, tiene el derecho a poder enterrar a lo que fue su bebé o de gestación en ese lugar donde nació. Y esos espacios le estamos llamando espacios bioculturales sagrados, que tienen que ver casi siempre con un cuerpo de agua,
un ojo de agua, un mallín, un río, el mar, pero siempre está muy cerca el agua, y necesitamos que después de este proceso de territorialización, esos espacios sean reconocidos. ¿Por qué? Porque al ser reconocidos son resguardados. Quiere decir que si viene un emprendimiento extractivista, viene un emprendimiento inmobiliario o un emprendimiento turístico, puedan ser resguardados para que ese lugar sagrado sea custodiado según la cosmovisión y la epistemología propia de nuestro pueblo. En el caso, voy a contar el caso mapuche, donde muchas mujeres o algunas mujeres hemos enterrado la placenta de nuestros hijos en el ojo de agua que se llama Ñan Lafken, que es en la azotea, acá todo el mundo lo conoce, y sin embargo ese espacio no puede ser administrado por las comunidades mapuches porque hay un problema de gestión del espacio por parte del municipio de General Viamonte, y como pareciera que en ese lugar ya los indios fueron, los indios ya no existen, la indianidad, digamos, ya se borró con la argentinidad, entonces vale todo. Vale hacer una bailanta, vale hacer una carrera de cross, vale que entren las topadoras, vale todo. Total, eso es de indios. Eso no importa, porque eso vale menos que nosotros que descendimos de los barcos. Y eso que yo estoy exagerando quizás en el relato, son pequeñas o muchas grandes violaciones que tenemos a esos espacios bioculturales sagrados. Y que la normativa y que la legislación argentina tiene que poder hacerse cargo de estas necesidades que tenemos las mujeres de pueblos originarios, de tener el derecho a parir en nuestro territorio, a entregar la placenta en los territorios donde nacieron nuestros hijos y nuestras hijas y nuestros hijos, porque ahí donde está enterrada la placenta vamos a hacer ceremonias, vamos a hacer guiliatún, vamos a hacer el cantún, para equilibrar la salud de nuestros hijos cuando nuestros hijos están enfermos. Y la otra cuestión que nos parece muy importante poner en tensión, después lo va a contar más adelante Vanina, tiene que ver con Mañuntún, la forma de agradecer, la forma de reciprocar. Cuando una partera tradicional vino a hacer el acompañamiento a una familia, de qué manera nosotras agradecemos. Antiguamente el Mañuntún se hacía, bueno, le entregábamos gallinas, pollos, cerdo, flores, frutas, comida, era la forma de reciprocar la equivalencia de lo que había sido ese acto generoso de acompañar el nacimiento y el parto. Y sin embargo, digamos, en este presente, digamos, colonización y capitalismo pendiente, digamos, interviene en ese Mañuntún, digamos, el tema del dinero. Entonces también queremos poner, digamos, como en tensión qué pasa con ese conocimiento que estamos recuperando y que una cierta parte de la sociedad que practica algún tipo de medicinas alternativas o New Age se apropia de ese conocimiento y a partir de ese conocimiento lucra, ¿no? ¿Cómo resolvemos esa cuestión, ¿no? Donde un parto en la comarca salga $1000. Entonces, ¿quién tiene acceso a hacer un parto domiciliario donde la dula le cobra $1000? ¿No? ¿Qué está pasando ahí? Y qué pasa también cuando nosotras queremos transmitir este conocimiento y que este conocimiento sea parte del pueblo mapuche al servicio de otras mujeres, pero que no sea un bien de cambio, que no sea un bien de lucro, sino que sea un intercambio de generosidad, de acompañamiento, decimos nosotros, de Kelyu Mowen, es la práctica de solidaridad entre mujeres mapuches. ¿Cómo hacemos para resguardar ese conocimiento y que no sea parte de una apropiación cultural por una cierta parte, digamos, de el acompañamiento del parto por parte de otros roles que nadie los está poniendo en discusión en términos de roles? Lo que ponemos en discusión es el intercambio comercial, tal cual producto, servicio, se vende, se paga, de algo que es antiguo y que para nosotras es muy valorado. Y una de las cosas que recientemente estamos tratando de conversar entre nosotras tiene que ver con eso que no está esperado, lo que no fue esperado, lo que no fue deseado, que tiene que ver con la muerte perinatal y con el duelo gestacional. O sea, qué acompañamiento hacemos a las mamás que lo tuvieron que atravesar, en qué red, digamos, nos entramamos para hacer ese acompañamiento, dónde son esos espacios donde queremos que ese cuerpo que nació sin vida sea enterrado,
y también recuperar una práctica propia de las mujeres mapuches, que era ser nodriza, digamos, una comunidad. Cuando la mamá tuvo duelo gestacional y se quedó con sus pechos llenos de leche, tenía otros bebés a quien entregarle, digamos, su leche y a quien amamantar para que ese dolor de haber perdido, digamos, a su bebé se aminorara, se aliviara, padeciera, porque de alguna manera seguía amamantando a alguien que era parte de la comunidad. Ahora existen bancos de leche, pero no todo el mundo sabe que existe esa posibilidad de entregar, digamos, la leche a ese banco de leche, entonces ahí falta algo de comunicación como para poder explicar que aún no siendo, digamos, parte de una comunidad, hay mujeres que podrían acceder a ese derecho o gestar vida, o gestar no vida, no, sino amamantar, digamos, a otros bebés que están dentro de una comunidad, que quizás no sea una comunidad indígena, pero sea otra comunidad, digamos, de mujeres que se pueden tramar. ¿Qué más? Bueno, ahora paso a otra cosa que es muy relacionada a lo que recién dije de por qué planteamos renacer plurinacionales, porque necesitamos saber en Argentina qué cantidad de bebés nacen de pueblos originarios. Después de 40 años de democracia no tenemos ningún dato. No sabemos cuántos bebés nacen mapuche, no sabemos cuántos bebés nacen wichí, no lo sabemos. Y nos parece que es importante que en la ficha del sistema de información perinatal eso figure, y también que figure, digamos, la lengua que habla la mamá. Si no, no se puede pensar, digamos, un sistema de atención de parto respetado si no se sabe qué cantidad de mujeres llegan al sistema público de salud hablando otra lengua, ¿no? Primero hay que producir el dato y después se define o se diseña una política. Y la otra cuestión que me parece que es importante, que en algunos sistemas se empieza a trabajar, que es la referencia y la contrarreferencia entre la biomedicina y la partería ancestral. O sea, ¿hay territorios donde existen parteras tradicionales mapuches? Sí. ¿Donde hay parteras tradicionales wichí? Sí, hay. ¿Qué pasa? Que todavía no pasa del nivel de voluntarismo, digamos, del sistema público de salud de hacer como que hasta las manteadas aceptamos, hasta asomar a la mamá aceptamos, pero eso no queda documentado, eso no es registrado. Entonces tenemos que poder pasar del voluntarismo de algunos equipos de salud a institucionalizar, digamos, modelos de atención, de referencia y contrarreferencia entre la biomedicina y la medicina ancestral, porque hay muchos pueblos que están perdiendo sus roles de partera tradicional o empírica. Y la otra cuestión que nos parece importante trabajar es la resignificación de la obstetricia, y porque cuando alguien empieza a pensar una atención intercultural, tiene que poder mirar y trabajar con la partera tradicional, no en una situación de jerarquización de si alguien fue a la universidad y la otra no fue a la universidad, donde siempre se ejerce, digamos, una dominación, sino plantear, digamos, la igualdad, digamos, de conocimiento o la igualdad de derechos en atender a una mamá o una embarazada. En el caso que tenemos experiencia en educación intercultural bilingüe, hay hace 20 años prejuicios, grandes prejuicios de docentes que han estudiado en el Instituto de Formación Docente y que destratan y maltratan a los docentes de lenguas indígenas, y si nosotros no trabajamos esos prejuicios que existen dentro del sistema público de salud, como lo existe dentro del sistema de educación, esa referencia y contrarreferencia será una intención nada más, pero nada más que eso. Voy a mostrar algo. Cuando estábamos trabajando un poco los sistemas de información, miramos la historia clínica perinatal que aprobó la Organización Panamericana de la Salud, identifica a la mamá con la categoría etnia. Y entonces la etnia sería blanca, indígena, mestiza o negra. Y esto está aprobado desde el 2010, o sea que la forma de ver a la embarazada y categorizarla a la embarazada en el sistema público de salud es indígena,
pero en nuestro país tenemos más de 39 pueblos originarios. Y la negritud o la blanquitud es una categoría que está totalmente superada, digamos, por 5.000 estudios y documentos. Sin embargo, el Ministerio de Salud de la Nación reproduce lo que la OPS, digamos, aprobó en el 2010 y cambia la categoría raza por etnia, y esto es información pública. Entonces a mí me parece que hay un gran retraso en la producción de datos para mejorar el sistema de registro y de información perinatal. Acá coloqué la cantidad de pueblos originarios que hay en Argentina para decir, mira, la categoría indígena no dice nada, debería decir si está desagregada. Y acá, el anterior, acá están las lenguas indígenas que se hablan en Argentina, por si hubiera alguna duda. Nosotros hemos propuesto al INTEC, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, que para el próximo censo se incorpore la nominación de los pueblos, o sea, el nombre de cada uno de los pueblos, que son 39, y el nombre de cada una de las lenguas. Y a ese petitorio, obviamente, el INDEC dijo no. Acá, ya estoy terminando y ahora vamos con Vani. Quiero ahí nombrar a las parteras que tenemos memoria de que todavía están vivas o vivieron en nuestro territorio: Teresa Painequeo, Catalina Ñanculeo, Teresa Tripailao, Norma Leficura de Puel y Juana Huayquil, que son con las que hemos acompañado el nacimiento de nuestros hijos. Y algunas que, por ejemplo, en el caso de Juana Huayquil, que ayudó a nacer a Evita. No, esa solamente es una foto. La que está en el medio es Norma Leficura de Puel, en Villa Pegüeña. Ella tuvo los 7 partos en su casa sola, en la zona Pehuenche. Y la que está al lado es Frida López, una partera quechua. También tuvo 5 partos, y ella ayudó y sigue ayudando en el hospital de Buenos Aires, en el Álvarez, a mamás a poder acompañar su parto en mejores condiciones o más acompañadas. Y eso fue en el Lago Aluminé, en Villa Pegüeña, en un otoño de no pandemia. Bueno. Ahí. Bueno, entonces ahora vamos a invitar a Vanina. ¿Estás por ahí, Vani? Maimai, Compuche, acá estoy. Gracias. Leika. Te escuchamos, Vani. Bueno, muy agradecida de estar en esta conversa. Muy fuerte también lo que me toca exponer y lo que he vivido, que bueno, mi camino fue desde pequeña, de preguntar a mi abuelo, que nació en Los Miches, norte neuquino, donde nacían los bebés, y me decía que en las casas, que no había otra posibilidad, o sea, era en las casas, ¿dónde van a nacer? Y me contaba la posición que usaba mi bisabuela, contaba el trabajo que hacía mi abuelo preparando unos palos donde mi bisabuela se tomaba esos palos y su posición era vertical, siendo acompañada por mis abuelos a curarme en el campo, oliendo zampa, con la jarilla, lana de guanaco y todo ese lagüen que nos ofrece la Ñuquemapu, y con esas ganas y ese deseo de conocer más de partos y embarazadas, mi mamá, mis padres me enviaron a La Plata. La Giselle me dijo hace rato que iba ganando Boca. Me mandó a estudiar, está ganando Boca, dicen por ahí. Me mandó a estudiar medicina a La Plata, y en realidad lo que más sentía yo era obstetricia, entonces entré a la Facultad de Medicina de La Plata, obstetricia, donde tuve el título y donde fueron mis primeras experiencias de práctica en hospitales de Buenos Aires, donde pasé mis primeros horrores de ver la violencia que ejercían los médicos
En un momento me parecía ver un militar de guardapolvo blanco. Me recuerdo y me tiembla un poco la voz de ver cómo maltrataban a las mujeres, en el caso de Buenos Aires, del norte. Mujeres, muchas del norte, que querían parir de cuclilla y terminaban atadas de manos y de pies en sala de parto, que para mí era una sala de tortura más que de partos. Y cuando estaba en sala de parto se me venía el campo, se venía mi abuelo. Entonces igual fue como una manera de resistir, de estar ahí adentro y decir, algo tiene que cambiar. Yo creo que se tiene que fusionar la ciencia y la naturaleza, cosa que hasta ahora nunca lo vi, nunca lo viví. Fui muy violentada como obstétrica dentro de la institución, queriendo ejercer como puñetchelfe, como también me lo decían las abuelas, las ñañas, como que tuviera todo el Nehuen para poder estar ahí, ¿no? En la institución y pudiendo recuperar nuestros partos como mapuche, pero no fue muy posible. Sí se lograron cosas, logramos en Fique Menuco, donde trabajé, que pudieran entrar los papás en sala de partos, pero para esto tuve que pasar por posibles sanciones por parte de los jefes de quirófanos, después muchas trabas con respecto a que no había ropa, entonces comprábamos camisolines, hacíamos ambos para los papás, y bueno, así fue un caminito dentro del hospital, generando, ¿no? Como el respeto. Fue mucha mi alegría cuando supe y empezó el tema de la ley de partos, pero aún así no fue respetada nunca. Renuncié al hospital público por toda esta violencia que me hacía muy mal, como que los médicos mismos me decían mapuchoide, que atienda yo a las mujeres de chacra, que le saque el olor a humo primero y después ellos me iban a acompañar, y así, bueno, un montón de cuestiones más que mejor dejarlas para el olvido o para la fuerza, ¿no? Para el Nehuen. Estuve en una clínica privada también, después del hospital, y también pasó lo mismo. En esa clínica, con más razón, me quedé porque había un médico que me dijo, sí, yo me formé como doctor rural, como médico rural, entonces sí, te voy a apoyar, te acompaño, pero ese médico, que fue uno solo en Neuquén, ya después dejó de ejercer y tomó al mando otra médica que me dijo, acá los partos no se van a respetar, nos conviene las cesáreas, es una empresa. Entonces fue cuando dije, bueno, basta, ya era demasiado para mí. Y la vida me trajo acá a la comarca, a las montañas, donde Vani, sí. Vamos a hacer algo juntas. Vamos a pedirle a todas las ñañas que nos están acompañando. Vamos a hacer el cantún, así tu piuque se serena. Tomás un poquito de agua, nos serenamos, respiramos, te mandamos mucho Nehuen desde acá para que puedas transmitir con serenidad, con paz, con la fuerza que tenemos las mujeres del arco iris. Vamos a cantar un pequeño taíl que lo aprendimos con nuestras ñañas para acunar a nuestros bebés. Y vamos, es muy fácil, se dice Umaita penien mai. Vamos todas. Umaita penien mai. Umautunie penien mai. Umaita penien
Umautunie peñelmai, umaita peñelmai, umautunie peñelmai. Hey, Ay, faltó May también. hey, ahí, Es muy fuerte esa experiencia del hospital y sí, acelera mi corazón. Eh, algo también que me pasó con esto que hablabas, Vero, del carné perinatal. Cuando me encontraba llenando en el consultorio el carnet, hablábamos con la mujer, con su pareja, le llenábamos juntos y ellos me decían que bueno, que se sentían mestizos. Entonces yo tildaba el casillerito de mestizo, pero después el médico no lo aceptaba, no quería que ni siquiera tildáramos ser mestizos. Era algo que me quedó ahí cuando hablabas de esto que sigue sucediendo en la institución. Bueno, estar acá entre montañas, ya como en este camino más de Puñén-Chelfe, aprendiendo de otras mujeres, de otras parteras, y esto que hablábamos hoy con Vero, que también lo leí recién, ¿no? Del parto para solamente alta sociedad, y no queremos que sea así, queremos recuperar el trasquintu, el intercambio, sin respetar tal vez a las personas que quieren tener su valor, como me decían, el valor de $1000, como ellas lo sienten, más sí nosotras poder más bien valernos por ese trasquinto, por ese intercambio en equilibrio de dar y recibir. Yo en este momento estoy trabajando, haciendo mi misión con una compañera, Akafi, que es la Wenchelfe, que tiene todo el conocimiento de la web. Entonces, entre las dos estamos recuperando todo este conocimiento ancestral de nuestros partos, de nuestra cosmovisión. Es un caminito que recién estoy empezando, eh, si bien siempre estuve nutrida por comunidades, por abuelas, pero ahora es como este camino me siento recién empezando por el hecho de que ya no estoy con instituciones, ya no estoy con toda esa energía de los médicos, sino más bien acompañada por las ñañas. Feley, ahora voy a presentar unas fotos que Vani me compartió de su acompañamiento en varios partos. Ahí están viendo. ¿Sí? Sí, se ve perfecto, Vero, se ve bárbaro. Bien. Bueno, entonces ahí está la Vani. Vani es mamá de Neyen Leufu y de Nahuel. ¿Feley? Feley. Ahí está mostrando lo que contaba, ¿no? La WEN le llamamos nosotros a todos los recursos terapéuticos del territorio que alivian los momentos del parto o de cualquier enfermedad, pero en el parto las piernas que quizás están hinchadas, se hacen baños en los pies, también se puede hacer en el cuerpo, ir bañándose con plantas. Ahí está acomodando una panza, un bebé. Esos son partos de Vani, con un ecógrafo manual. Ahí como participan los hijos, aliviando a la mamá. ¿No? Como otra sintonía, ¿no? El parto en la casa. Ahí buscando posiciones, con la escalera, en la ruca, o tirada en el suelo, depende la mamá cómo vaya sintiendo, ahí va acompañando.
Ahí está el Wentru, le decimos nosotros Wentru, el Afkasia, el compañero que acompaña y que ayuda también a la mamá. Eso es al aire libre, ahí aparece el fuego, las piedras, como todos los recursos que tiene el territorio van colaborando en el acto de nacer. Ahí hay unas telas, ¿no? Y decía Malvina que es bueno cuando ya se sabe el nombre del bebé, empezar a llamar al bebé. Todos los que están acompañando en el momento también lo tienen que llamar, digamos, contarle que lo están esperando, que es bueno que llegue a esa familia, que hay alegría en la familia por su nacimiento, por su llegada. Las piedras ahí, las piedras para nosotros representan la memoria antigua, la memoria del pueblo. Por eso siempre es importante que haya piedras, porque también a partir de la presencia de ellas van surgiendo memorias durante el parto. Malvina contaba que era muy, muy importante hacer fuchotum. Fuchotum es sahumar. El sahumar afuera de la casa y sahumar adentro de la casa, porque en cualquier momento siempre aparecen energías o fuerzas que no son parte de esa familia, a veces a interrumpir ese momento tan sagrado del parto. Entonces la función del fuchotum es sahumar, limpiar, purificar el espacio de los miedos que a veces traemos para parir. A veces vienen los miedos de las abuelas que no pudieron sanar algo, a veces viene el miedo del papá, de no saber cómo acompañar a la mamá. Entonces el fuchotum adentro o afuera de la casa limpia, armoniza. Ahí está con el compañero, y ahí está la placenta, cómo es recibida. La placenta es muy importante para todo momento después del nacimiento para el bebé y también para la mamá, porque es como el momento de la unidad o del restablecimiento de la salud. En un momento que cualquiera de los dos esté en una enfermedad, se recurre a ese lugar para hacer de ceremonias, oraciones. Antiguamente en alguna zona muy fría se colgaba de un árbol y después cuando el bebé estaba enfermo se trozaba un pedacito y se hacía una infusión, un té, para que esa información primaria que lo contuvo, digamos, pueda fortalecer. Hasta ahora yo no tengo memoria que lo sigan haciendo, pero en un momento sí. Ahí está también el Wentru acompañando a la mamá, y ahí también está el bebé, se ve la placenta que todavía no salió, y ya la mamá ahí con el amamantando, al menos con el calostro, supongo. Y ahí ya nacido, cuando la familia lo recibe. Ahí. La identidad es un proceso, está en construcción constantemente. El paso por la universidad o la academia no nos hace parteras, nos entrega un papel que habilita. Peñana el Chefe es una vocación de la medicina mapuche, se ejerció según el talento, el don, y que le costó persecución a muchas, hoy desterritorializadas. Vamos recuperando la palabra antigua, el quimun, el conocimiento, en diálogo con el presente, para hacer nuestro propio camino que viene de lejos, de la autonomía en salud, para parir, nacer y morir como pueblo. Feley. Feley Tati, Feley ñaña. Qué lindo. Y sí, estamos haciendo medicina placentaria, también estamos recuperando también el poder leer la placenta, el poder hacer un masaje casi cardiopulmonar a través de la placenta, cuánto sale, que lleva más oxígeno y más nutrientes al bebé. Así que estamos también recuperando esa medicina ancestral. Como también hace poquito
recuperando también el truf, el temazcal, para poder purificar a esa mamá, a ese papá, a la familia. Estamos en Kumerupú, buen camino. Bueno, no sé, ahora, gracias Vani, si quieren, Sole, si estás por ahí. Sole, ¿estás por ahí? Acá estoy, sí. Sí. Bueno, un placer escucharlas, qué lindo, qué emocionante escucharlas, de verdad. Hay muchos mensajes así, ¿no? De mucho sentimiento, de mucha emoción, de escucharlas, agradecimiento inmenso. Y bueno, gracias, de verdad. Gracias, Vero, gracias, Vani, a Malvina, a las hermanas, por compartirnos tan valioso el trabajo que vienen haciendo. Y bueno, y por ahí darle, ¿qué les parece esta Mónica Macha? También le queremos agradecer que sea nuestra invitada especial acá, que esté Moni. Si quiere mencionar algo, te damos la palabra, Moni. Hola, Sole, gracias. Sí, acá estoy muy emocionada, así que nada, no sé si voy a poder hablar. Nada, me parece buenísimo que nos podamos encontrar en estos colectivos, que estamos reconstruyendo la identidad de todas las mujeres, que estamos poniendo también en discusión el momento del parto desde un lugar diferente, que queremos recuperar, que queremos, o sea, que no es excluyente de otros saberes, pero sí haciendo hincapié en la elección de cada persona al momento de parir, sí siendo plenamente conscientes de lo que significa ese momento fundante para esa familia, fundante para la vida de esa persona que llega, y también fundante, y lo veíamos también en el testimonio de la compañera que contaba sus partos, ¿no? En ese momento también, en la posibilidad de tener más pibes o no, digo, cuántas cosas se ponen en juego ahí, y yo creo que la emoción tiene que ver esto, con que nos identificamos plenamente con la necesidad de transformar todo esto, y que por eso me pone muy feliz que la Red Argentina de Casas de Parto y el tejido de profesionales indígenas puedan tener este espacio, junto con otras personas que están acá convocadas, y eso está buenísimo, pero con estas dos organizaciones que me parece que son, que traen otros aires, y eso lo celebro de corazón. Así que no, nada más, agradecerles. Yo me sumé porque vi que hoy empezaban con esta actividad. Voy a estar el domingo que viene, pero hoy quería ser parte, y saludo a todas las hermanas y hermanes que se dieron cita este domingo para poder compartir estas experiencias de vida enormes. Gracias. Gracias, Mónica. Gracias por estar también. Aprovechamos también para recordar, ¿no?, que la Red Argentina de Casas de Parto, nuestro lema un poco de este año, de la Semana Mundial del Parto Despetado, es casas de partos plurinacionales, ¿no? Así que bueno, y le doy el pie a mi compañera Nati Fuego para las preguntas. Así hubo varias preguntas para compartir. Hola, buenas tardes, compañeras, compañeros. Bueno, gracias. Me es difícil hablar, como decía Mónica, estoy muy emocionada y no me es fácil para mí. Gracias, Verónica, por este encuentro, gracias al testimonio de Malvina, gracias, Vanina, la verdad que me quedó la voz temblando. Me parece que todas y todos los que hoy estamos acá reunidos hemos vivido de alguna forma, escuchado, visto el horror en unas salas de parto, y eso es lo que nos da fuerza, y eso hace de ese encuentro tan precioso, y pensaba en lo valioso que es recuperar la memoria de los pueblos en toda su dimensión. Así que bueno, gracias. Voy a intentar leer dos preguntitas de Noemí Amalia Vargas, que dice, será para Vero seguramente, o para Vani: si el niño o bebé se asusta en la cultura mapuche, ¿se sale su energía, espíritu o pilim? Es una pregunta en realidad. ¿Y cómo se sana? Vero, no sé si... Sí, nace con non, se dice.
no todos saben curarlo, pero hay algunas personas que saben curarlo. Hay varias técnicas de curación del colon. Puede durar pocos días o puede durar casi un año. Generalmente cuando dura más de un año, ya ese bebé casi no... ¿Cuál es la consecuencia de haber nacido con colon? Que su espíritu, su cuerpo espiritual, no es parte de su cuerpo físico. Es como un cuerpo físico sin espíritu. Entonces, por eso es muy importante, digamos, poder curarlo. Generalmente cuando la mamá va a parir al hospital, le suele pasar eso al bebé o a la mamá. Entonces al regreso es necesario que alguien de la cultura propia lo pueda sanar, si no queda muy afectado el bebé o la mamá. Así que a veces se curan juntos, a veces separados, pero las personas que lo hacen pueden ser Piliancuse, pueden ser Piñanelchefe, y utilizan siempre en la cultura mapuche se utiliza el recurso que está en el territorio. Yo podría decir un recurso que lo podría usar acá en Los Toldos, pero quizás en la zona pehuenche o en la zona lafkenche no está. Entonces, en esta zona, por ejemplo, se podría utilizar dos tipos de animales, que puede ser un sapo chiquitito o un pollo bien chiquitito. Pero en la zona de la estepa pueden usar un bebé de choique, que sería un ñandú, o puede ser el agua de la panza del ñandú. Depende, hay diferentes formas de curar. Bueno, y otra preguntita que dice, cuando una mujer, de Noelia también, cuando una mujer pierde su bebé, ¿qué ceremonia se hace? En el norte uno tiene tiricia tristeza. No sé si querías ampliar algo, Vero, si podés, al respecto. Depende, cuando pierde su bebé, es duelo gestacional, es una cosa, y cuando pierde de pocas semanas es otra. Generalmente las familias sabían cómo hacerlo, y siempre, o sea, no es que hay una ceremonia para esto y una ceremonia para lo otro. Esa cuestión de separar, digamos, como lo cotidiano de lo espiritual, toda nuestra vida es sagrada y toda nuestra vida es espiritual. Entonces, para cualquier acción, siempre a la mañana nosotros tenemos el que practica, digamos, la espiritualidad mapuche, desde la mañana que empieza a amanecer, hace su huitrachipan o su yelipú, puede ser con su mate o con lo que tenga, con su semilla, o el fuego. Ahora en el invierno se hace siempre delante del quechal o choñoigüe, que es delante del fuego, donde se conversa con el fuego, o con el amanecer, o con el rocío, o con la nieve, depende de dónde estemos. Se agradece el haber amanecido. A veces se agradece el sueño que se tuvo, a veces si el sueño es malo, se pide que se retire eso que fue entregado en sueño. Quiere decir que la vida mapuche siempre está conectada con el mundo espiritual, o sea, nada de lo que hagamos está fuera, digamos, de esa conversación constante que tenemos con el territorio. Por eso es tan importante para el pueblo mapuche vivir en territorio, conectarse a su territorio, porque el territorio se manifiesta de diferentes maneras. Tiene un lenguaje particular de manifestarse, del canto de algunos animales, de la forma en que el viento aparece, de la forma en que suenan las aguas, de la forma en que crepita el fuego, de lo que trae como vapor cuando una piedra está caliente y se le echa agua y vemos, o sea, hay muchas formas, ¿no?, de poder leer lo que el territorio nos quiere decir. Bueno, gracias. Después Melissa Chávez dijo una consulta, siempre hablamos de parto respetado desde la experiencia de la mujer, pero la identidad de género o perspectiva de género, ¿cómo se ve atravesada en las comunidades originarias? ¿Y cómo se ve reflejado este punto en el trato en el sistema de salud? No sé si querés aclarar, Melissa o no sé, Vero. Pani, ¿querés hablar de identidades de género en la cultura? A ver, voy a decir algo muy sencillito. En la cultura mapuche existen diferentes tipos de identidades sexogenéricas o sexoafectivas.
Lo más conocido y lo que ha perdurado es, digamos, como los que se llaman epupilis, los 2 espíritus que viven en una persona que tiene el rol de medicinar, los machis o las machis, que son el médico tradicional mapuche. Puede ser que en el momento en que empiece, digamos, a entrar en cuimi, entrar en otra, por decirlo de modo, en otra lógica, el espíritu que le baje sea femenino, sin embargo la persona en su cuerpo físico es masculino, y al revés puede pasar. Entonces, digamos, el tema de la homosexualidad o lesbianismo o lo no binario, digamos, siempre fue parte de la cultura del pueblo mapuche. Y además el pueblo mapuche tuvo y tiene, digamos, formas de construir vínculos afectivos poligámicos o poliándricos. Y también en la cultura mapuche, como en cualquier sociedad, existe intersex, quiere decir una persona, digamos, que puede tener sus 2 órganos sexuales diferenciados. Y eso nunca fue mal visto porque en la naturaleza existe, por lo tanto es aceptado como parte de la condición de lo humano. En el sistema público de salud, digamos, no pasa nada diferente de que pasa cualquier otro tipo de identidad, digamos que hay mucho desconocimiento, hay mucho destrato por el no conocimiento de cómo abordar, digamos, ese tema. Vani, ¿querés agregar algo? Sí, antes de retirarme de la clínica estaban tomando como el poder y haciendo charlas, ateneos y tratando de formarse, sobre todo enfermería, que es un poco la más abierta dentro de la institución de ese equipo de salud que formamos. Entonces estaba mucho, más que nada, enfermería capacitándose para atender a, a estas personas, a todos, ¿no? Que sí hacían su diferencia, pero bueno, como ahora está como más fuerte, se estaban capacitando para ver cómo respetaban a los seres que entraran a maternidad o a la internación. Eso me pareció valioso, esa apertura de capacitación, de encuentros, de poder entender y ser respetados. Bueno, gracias, Vani. Y bueno, últimas 2 preguntas que llegaron. Dice, ¿cómo una mamá se da cuenta que el bebé se le perdió el alma o se le separó el alma? Y la última es, me gustaría agradecer, dice Gala de Ángelo, me gustaría agradecer y preguntarles qué dice el canto tan hermoso que compartimos. Gracias. Es como preguntar a una persona cuándo se da cuenta que está enamorado o enamorada. Sí. No, la mamá generalmente sabe cuando su bebé no está bien. Llora mucho, está penado, se le nota mucho al bebé. Mi hijo, Calfunián, nació con una enfermedad congénita diagnosticado desde la biomedicina, y al 3.º o 4.º día lloraba, y yo decía, tiene Conan, decía. Y mis tías dijeron, sí, es probable que tenga Conan, pero además tiene otra cosa. Entonces quiero decir que la familia siempre acompaña a una primeriza en el caso de no saber cómo hacerse mamá. Y la otra pregunta, ¿cuál era? ¿Qué dice el canto que nos y que nos hizo emocionar? Él lo cantó, voy a agradecer a Renken Kuruwentru, que es Quimelfe, es mi profe de Mapuzungún, es un gran sabio. Dice, Humaita Peñanman, duérmete niño, duérmete ahora, duerme que no hay peligro porque el zorro ya se fue, está lejos y no hay nada que temer. Como algo así, igual es un canto que se puede, todos los cantos mapuches se pueden ir
adaptando al territorio, pero generalmente el zorro es como alguien que viene como a mirar, a observar, a ver qué está pasando ahí de novedad. Gracias. Sole, ¿estás ahí? Ahí está. Acá estoy, sí. Hermoso el canto. Bueno, no sé si ya no tenemos más preguntas, algo más que Vero o Ani quieran compartir. Por ahí desde la red de tejido, invitamos a todos que se sumen a la red argentina de casas de partos, a seguirnos por las redes. Ahora les vamos a compartir rapidito las actividades de la semana, que están buenísimas, y también a sumarse al tejido de profesionales indígenas. Pueden ver esta grabación que va a estar subida al canal, ¿no, Vero? Sí, está transmitiendo en directo. Bueno, lo van a tener ahí, pueden acceder cuando quieran a ver esta compartida. Y bueno, brevemente contarles que esta semana vamos a tener varias actividades por la Semana Mundial del Parto Respetado, varias actividades de nuestras compañeras las parteras que son parte de la red, desde vivos en Instagram, charlas, y vamos a dar cierre el domingo próximo con un conversatorio de la Red Argentina de Casas de Partos, junto a parteras de Luna Maya, de Chiapas, y la participación especial de Mónica Macha, la diputada. Bueno, acá hice callar un poco a la familia y sigo. Bueno, creo que eso sería todo. Agradecemos a todas las personas que estuvieron, que se sumaron. No sé si quieren agregar algo más, Vero, Vani, compartirnos. Yo solo una cuestión muy sentida. Malvina, como lo conté, está en Fisque Menuco porque su casa se le incendió en el incendio de la comarca. Entonces no alcanzamos a hacer la placa con un número de CBU para quien pueda o quiera, digamos, hacerle un agradecimiento por lo compartido y ayudarle a reconstruir su nueva casita en Fisque Menuco. Pero lo voy a subir cuando termine porque no alcancé, lo podemos subir a Casas de Parto o al tejido con un número porque no alcancé a copiarlo. Bien. Sí, desde la red compartimos esa información. Después la hacemos circular para quienes quieran sumarse a dar apoyo y que sea también como esto que vos decías, que ustedes decían, ¿no? Reciprocidad, ¿no? Y un agradecimiento también por grandes aportes, hermosos y valiosos aportes que hoy nos hicieron y nos brindaron. Así que bueno, muchas gracias. Sí, Vani, saludanos. Sí, gracias. Y habían preguntitas por ahí, pero bueno, no manejo mucho el chat y Zoom, así que no pude contestar, que las veía aparecer, muchas gracias. Estoy viviendo en el Bolsón, que preguntaban por ahí si estaba viviendo en Junín de los Andes. Me encuentro en el Bolsón, y gracias por acompañarnos. Se sintió ahí su abrazo en la canción, en el Ulcantu. Simplemente como que podamos hermanarnos y sentir sembrar esta semillita del respeto, de que el embarazo es algo tan fisiológico y a la vez tan espiritual, y que podamos ser semillitas de acompañar esas mujeres gestantes sagradas, como decía una abuela, una ñaña, mujer sagrada porque tiene 2 corazones en su cuerpo, y es algo que siempre repito y honro a esa mujer gestando de 2 corazones. Peucayal, Compuche, y gracias, muchas gracias. Manium. Gracias, compañeras. Muchas gracias. Gracias. Nos despedimos y seguimos en contacto. Gracias. Gracias. Me cuento ahí. Gracias, Vero. Gracias, querida. Gracias. Gracias a todas, a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Vero. Gracias, Mani. Fanny. Muchas gracias. Gracias.
Nehuen. Gracias. Nehuen para todos. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Gracias, Sole, compañera. Gracias, Sole, compañera. Gracias.